Bien. Buenas tardes, hermanos. Ay, bájale poquito, porfa. Gracias. Hasta yo me asusté. Ok. Pues bien, hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a pasar directamente a la palabra. ¿Qué le parece? Amén. Bien, pues seguimos con la serie que estamos llevando a cabo, que es nuestra declaración de fe. ¿Sí? Hoy vamos a ver el tema número 11, que es el hombre, su creación. ¿Sí? El hombre, su creación. ¿Ok? Bien, vamos a orar antes de comenzar. ¿Está bien? Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor. Señor, exaltado tu nombre. Te hemos bendecido, Señor. Hemos declarado quién eres tú. Hemos cantado qué es lo que has hecho, Señor, por amor a nosotros, Dios. Señor, y toca escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu consejo, escuchar lo que tienes que decirnos, Señor. Que siempre hay algo que nos tienes que decir, Dios. Siempre tú quieres, Señor, que avancemos, Señor. Que crezcamos en el conocimiento tuyo. Señor, y oro por mis hermanos que tengan la disposición para poder escuchar tu mensaje, Dios. Porque es tu mensaje, Señor. Son tus palabras, Dios. Y a mí dame la gracia, Señor, para poder compartir, Señor. Dame sabiduría para poder hacerlo bien, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bien, repito, el tema es el hombre, su creación. Okay. Bien, al estudio del hombre se le llama antropología, de las palabras griegas antropos, que significa hombre, y logos, cuyo significado es palabra o discurso. ¿Sí? Por lo tanto, la antropología es el discurso sobre el hombre. ¿Okay? Ahora, el término antropología puede hacer referencia tanto al estudio de la doctrina del hombre desde un punto de vista bíblico, o puede también hacer referencia al estudio del hombre en su ambiente cultural. Bueno, en este caso, el primer sentido será el tema de esta enseñanza. ¿Okay? ¿Qué es? Les digo, vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, ¿no? Al hombre. Ok. El hombre es creación de Dios, lo vamos a ver. Pero primero quisiera que pusiéramos una base acerca del creador del hombre, que es Dios mismo. ¿Okay? Bien, en las Escrituras no se defiende la existencia de Dios. ¿Sí? Es una afirmación. En las Escrituras no se defiende la existencia de Dios. El registro en las Escrituras respecto a Dios simplemente dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. ¿Sí? No pone lugar a dudas. En el principio creó Dios. Y vamos a estar repitiendo mucho Génesis 1:1, ¿sí? La existencia de Dios se supone en Génesis 1:1. Se afirma, pero ojo, no es un se supone como un a ver si es así o un tal vez es así. No. Se afirma. Antes de que existiera el cosmos, el único ser que existía era Dios. ¿Sí? Explíqueme eso. ¿Lo puede entender? No lo podemos entender. Desde antes que existiera todo, Él ya estaba. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Qué tan siempre? Siempre, siempre. ¿Sí? No lo entendemos, pero ahí está. Lo declara la palabra de Dios. Por esta razón, Moisés dijo en Salmos 92, se lo leo, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Sí? Moisés lo declara así. Dios se revela como Elohim, ¿sí? Relacionado con el nombre El, cuya raíz significa poder o temor. Sugiere la grandeza o superioridad de Dios sobre todos los otros dioses, con D minúscula, obviamente. El nombre Elohim identifica a Dios como el sujeto de toda verdadera reverencia y temor. Enfatiza su soberanía, que eso lo encontramos en Génesis 24:3, su papel como juez, eso lo encontramos en Salmo 56, que dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez.
También enfatiza su majestad o gloria. Eso lo encontramos en Isaías 37:16. Enfatiza también su papel como Salvador en Génesis 17:8. Y enfatiza su intimidad con su pueblo en Génesis 48:15. ¿Sí? Nada más se los menciono por cuestión de tiempo, no tocar cada uno. Aunque Dios se presenta como un Dios trascendente, también es inmanente. Es decir, en Dios se mueve y existe todo. Nada existe fuera de Él. ¿Sí? Todo es en Él. Escuchen, hermanos, la creación del hombre fue única y especial. El hombre fue creado el último día. Es el clímax de la creación divina. Al final de la creación del hombre, Dios dijo que era bueno en gran manera. ¿Sí? Allá en Génesis 1:31. Crea al hombre a su imagen y semejanza para que pueda tener una relación con Él y para que el hombre gobierne sobre la tierra. Según Génesis 1:26. Dios habla al hombre en Génesis 1 del 28 al 30. Dios crea un ambiente especial para él en Génesis 1 del 3 al 25. Crea que el huerto del Edén había preparado un hermoso lugar para el hombre. Pero Dios puso a prueba la lealtad del hombre en Génesis 2 del 16 al 17. Y Dios también busca al hombre en Génesis 3:9 cuando se pasea, ¿no? En el huerto, que dice, ¿dónde estás? ¿Sí? Bueno, el día de hoy también es esa pregunta, ¿no? Para todos, ¿dónde estás? Y Él sabe dónde estamos, ¿sí? Pero quiere que nos ubiquemos, dónde estamos cada uno de nosotros realmente. Dios siempre ha tomado la iniciativa en buscar al ser humano. Qué esperanzador, ¿no cree? Dios toma la iniciativa en buscarnos, hermanos. Y depende de nosotros cómo respondemos a ello. Podemos ignorarlo o podemos responder. Nada más hay de dos sopas. Bueno, hemos visto rápidamente, les digo, porque nada más era tocar algunos puntos, aspectos básicos de este Dios creador. ¿Sí? Y continuando, solo quiero agregar unas pequeñas cosas para añadirlo a esta base sobre la creación del mundo. ¿Sí? En el principio, describe el tiempo de la creación de Dios. Esto no es un mito, no es una teoría, sino es un evento histórico. La palabra creó viene del hebreo bara, con B de bueno. Sugiere que Dios creó, se usa mucho esta palabra que de latín ex nihilo, que significa de la nada. ¿Sí? Esta frase es importante porque con ella estamos afirmando que el Señor usó su poderosa palabra y no algún material para crear las cosas. Es decir, no reformó materiales previos, ya que si hubiera existido la materia, entonces la materia sería eterna como Dios. ¿Sí? No existía la materia, no existía nada. Él con su boca, con su palabra, creó. ¿Sí? Vamos por favor a Hebreos 11:3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Repito, Él habló y fue creado, no reformó materia, no modificó alguna materia, no agarró un pedazo de masa que andaba por ahí desbalagada y la modificó. No había nada y Él creó. ¿Sí? Eso también lo podemos comprobar en Salmos 89:11. Si gusta ir para allá, también se lo leo. Salmos 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿Sí? Repito, es el Dios creador. ¿Okay? El relato de la creación niega cualquier forma de evolución atea, teísta o intermedia.
Si el hombre, escuche bien, si el hombre es producto de un proceso evolutivo, no es moralmente responsable ante Dios, ¿sí? Porque no hay Dios, ¿sí? No obstante, si Dios creó directamente al hombre, entonces éste sí es responsable ante Dios y también fue creado de modo que pudiera caminar en santidad por su relación con él mismo, ¿sí? No hay Dios, pues no hay a quién rendirle cuentas, ¿no? ¿A quién le rindo cuentas? Pues a nadie, ¿no? A mí mismo, ¿sí? Pero el asunto es que sí hay Dios. Entonces sí tenemos a quién rendir cuentas. ¿Cómo andan las cuentas con el Señor? Pero la pregunta del millón es, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de la creación? ¿Para qué existe todo esto? Bueno, como primera respuesta podemos decir que, sin lugar a duda, la grandeza, la inmensidad y la magnitud de la creación son para darle gloria a Dios, ¿sí? Ese es el propósito original. Y hermanos, escuche esto, origen determina propósito. Origen determina propósito. Y ahora, ¿cuál es mi origen? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál debe ser nuestro propósito de vida? ¿Cuál debería de serlo? Bueno, vivir para Dios. Debería de ser nuestro propósito principal de vida. Pero lamentablemente la realidad es otra, ¿sí? Santiago dice en Santiago 4:3, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, ¿sí? Esa es la realidad, esa es la triste realidad de muchos en la iglesia hoy, ¿sí? ¿Para qué me acerco al Señor? ¿Para qué lo busco? ¿Para sacarle un milagro? ¿Porque no tengo nada mejor que hacer los domingos? ¿Porque es costumbre? ¿Porque ya puse el automático en domingo, en miércoles? Y a veces ni miércoles, ¿no? ¿Para que me arregle la situación en mi familia? ¿En mi matrimonio? ¿Para que me sane? ¿Por qué me acerco al Señor? ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito para buscarlo? Sin duda alguna, Él lo puede hacer, definitivamente. E incluso son puntos de contacto que Dios usa para que lo volteemos a ver. Pero Él también ve la intención del corazón. Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado. Ya lo decía el pastor Ángel, ¿qué tengo que hacer para ganarme el favor de Dios? ¿Venir a la iglesia? Lo hago. ¿Portarme bien? Lo hago. No, hermanos, la vida en el Señor va muchísimo más allá de portarme bien o de hacer cosas externamente correctas. Eso es consecuencia de, pero no es el propósito principal. El Señor quiere una rendición total de su creación, que somos nosotros. ¿Sí? Ahora, cuando decimos hombre, nos referimos al género humano, ¿sí? No al sexo, o sea, no nos estamos refiriendo solamente al hombre, sino a hombre y mujer, ¿ok? Digo esto por si es necesario que alguien quiere que se le aclare, porque con esto del lenguaje incluyente, ¿no? Dicen que tienes que hablar en masculino y femenino, las y los, ¿sí? Pero son ideas, hermanos, de este mundo, ¿sí? Y que luego se quieren meter en la iglesia, y déjenme decirlo, se ha logrado, ¿sí? Se ha logrado. Por supuesto, cuando quieres tocar un tema específico a hombre o mujer, pues lo aclaras, ¿no? Pero si se habla en un sentido general, no es ofensivo hablar en masculino o femenino si la palabra así lo expresa, ¿no? Como si las personas pues van incluidas hombres también, ¿no? Okay. Bueno, solamente es una aclaración que les quería decir porque está muy fuerte esto, ¿no? El lenguaje incluyente. Supuesto lenguaje incluyente. Pero, repito, ¿por qué es importante conocer sobre el origen, o mejor dicho, como lo estamos el tema, como toca hoy el tema, sobre la creación del hombre? ¿Sí? ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, la respuesta al planteamiento del origen del hombre es de suma importancia. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan, de ahí se determinan los valores que llevará en su existencia, el cómo se va a conducir. Repito, es decir, si hay o no Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿De mi existencia? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y un largo etcétera.
Y la pregunta que no dije y que usted tiene en su cabeza, también inclúyela ahí. ¿Sí? O el clásico reclamo del adolescente o jóvenes, ¿no? A los padres cuando ya no tienen más argumentos y una necedad, y en una necedad total y de rebeldía dice, pues yo no te pedí nacer, ¿no? ¿Alguien lo ha dicho? Bueno, yo sí lo dije, lo llegué a decir lamentablemente. Pues yo no te pedí nacer. No, hombre. Recuerdo cuando dije esas palabras, ya qué bruto estaba. O sea, luego para mí, no, qué tapado estaba, ¿sí? Yo no te pedí nacer, decía mi mamá o mi papá, y nomás, y gracias a Dios, todavía tengo mi dentadura completa, ¿no? Después de haber dicho eso. Pero, quien decide quién nace y quién no, pues es Dios, ¿sí? Es Él. Así que jóvenes, piensen antes de hablar, o también los adultos, ¿no? Pensemos antes de hablar, ¿sí? Por eso, hermanos, es importante tener claro sobre el propósito del hombre. Y Dios tiene mucho que decir sobre esto, ¿sí? Pues Él es el creador, como lo acabamos de ver. Él creó. Vamos, por favor, a Salmos, capítulo 100, versículo 3. Salmos, capítulo 100, versículo 3. ¿Ya llegó? Ok. Dice, reconoced. En otra versión dice, sepan o conozcan. ¿Sí? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién nos hizo según este versículo? Dios. ¿Sí? Y aquí se refiere a todo ser humano, No está hablando solamente a los creyentes, a todo ser humano. Vamos ahí mismo en Salmos 119, 73. Por favor. Salmo 119, versículo 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces, podemos ir viendo que el hombre no se formó a sí mismo. Tampoco proviene de una amiba evolucionada, diría el pastor Raúl. No es casualidad, no es accidente, ¿sí? No es el Señor no tenía nada mejor que hacer, ¿no? Y por eso nos creó. Pues estaba aburrido, ¿no? Y pues, voy a hacer unos monitos ahí. No es eso. Él creó al ser humano, el Señor, pero también lo sustenta. Estábamos en sus planes, ¿sí? Y mire, desde hace siglos hay una discusión entre cristianos y no cristianos sobre el origen del hombre, ¿sí? Nos enseñan en la escuela acerca de ello. Usualmente, quienes no son cristianos sostienen la evolución atea o humanista. Algunos cristianos defienden un punto de vista mediador, según la cual Dios comenzó el proceso, pero que lo hizo a través de la evolución. Sostienen, pues, en una evolución teísta, ¿sí? En una evolución donde está Dios involucrado. Otros cristianos defienden alguna forma de creación, ya sea por orden divina, a un acto de Dios, o alguna forma de creación en desarrollo. O sea, hay diferentes posturas, ¿no? Diferentes, y ya lo hemos visto. Mire, y solamente quiero mencionar brevemente sobre algunas de las diferentes teorías de la creación, ¿sí? Bueno, y cuando es teoría no es algo confirmado, ¿no? Es una suposición, ¿sí? Es una teoría. Okay. La teoría de la evolución atea. Bien, la teoría de la evolución atea comenzó con Charles Darwin y fue refinada por otros para intentar explicar el origen de la materia y la vida sin Dios, ¿sí? Escucha esto. De acuerdo con la evolución naturalista, todo lo necesario son átomos en movimiento. La combinación de átomos, movimiento, tiempo y azar le ha dado forma a lo que tenemos hoy. La evolución atea tiene importantes implicaciones. Como lo dije hace un momento, si no hay Dios que haya creado el mundo, el hombre no es responsable ante él en cuanto a una estructura moral.
De hecho, si la evolución atea es cierta, no hay absolutos morales a los cuales deba adherirse el hombre. Es decir, el bien o el mal es relativo. Depende de lo que te convenga o no, depende de tu contexto de vida, pues es relativo, ¿no? ¿Sí? Si no hay un Dios, entonces cada quien puede vivir como quiere. ¿Sí? Y la realidad, hermanos, es que el arrepentimiento es para todo ser humano. Todo ser humano es culpable ante Dios, según Romanos. ¿Sí? Todo ser humano es culpable ante Dios hasta que se arrepiente de sus pecados y se reconcilie con Él por medio de Jesucristo. Y aquí hay algo muy interesante y chafa a la vez. ¿Sí? En la explicación de la teoría, de esa teoría de la evolución, dice que el azar, o sea, la suerte, ¿sí?, influyó en la creación del universo. Es decir, pues al aire, sí, a como caiga, puede ser que sí, puede ser que no. Sí, pues al azar, sí, hay muchas probabilidades. No hay ningún orden, no hay ningún diseño, no hay ningún plan. Solo fue cuestión de suerte. ¿Sí? Que dice la evolución atea, ¿no? La evolución teísta. ¿Qué es la evolución teísta? La evolución teísta enseña que las plantas y los animales y el hombre evolucionaron gradualmente a partir de formas inferiores, pero Dios supervisó el proceso. ¿Sí? Es lo que ellos dicen. Los evolucionistas teístas aceptan en general los hallazgos de la ciencia e intentan armonizar las hipótesis evolutivas con la Biblia. Tratan de empatarlos. ¿Sí? Los evolucionistas teístas se enfrentan a problemas serios. De hecho, no los toman los científicos serios, pues ni los toman en cuenta, ¿no? Porque nada que ver. Ahora, si la raza humana ha evolucionado, entonces Adán no es un personaje histórico y se derrumba la analogía entre Adán y Cristo que hay en Romanos 5, del 12 al 21. Más aún, si el evolucionista teísta requiere una interpretación alegórica o poética desde Génesis 1.1 al 2.4, y al hacer esto ya no es seguro, ¿no? Para hacer una alegoría de algún texto, una interpretación algo poético, eso ya no es serio, ¿sí? Pero todavía sugerir que la humanidad se deriva de ancestros no humanos no se puede reconciliar con la declaración bíblica de la creación del hombre. ¿Okay? Entonces, creen en la evolución y también una embarradita de Dios, ¿no? Eso es lo que ellos creen. Vamos al creacionismo progresivo. Esta teoría, llamada también teoría del día-era, se basa parcialmente en Salmos 94 y 2 de Pedro 3.8 para rechazar la creación literal en 6 días. Por supuesto que están mal interpretados los versículos. No se entienden los días de la creación como días de 24 horas, sino como eras. ¿Sí? Y mire, para la geología, una era es equivalente a 1,000 millones de años. Es decir, entonces, si esta teoría es cierta, Dios se tardó chorrocientos mil años para hacer la creación. ¿Sí? Cada día es una era. ¿Sí? Son miles de años. Entonces Dios pues se tardó muchísimo tiempo, ¿sí?, en hacer la creación. La teoría de la brecha es un poco parecida a la anterior que mencioné, pero aquí esa teoría dice que hay un lapso muy prolongado entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Lo ha escuchado eso? Básicamente esto lo hacen para acomodarse la ciencia. La teoría de la brecha enseña que hubo una creación, está bien pesado, ¿no? La teoría de la brecha enseña que hubo una creación original. Algunos la ubican antes de Génesis 1.1. O sea, que antes de Génesis 1.1 había algo, ¿no? Una creación. Otros entre Génesis 1 y Génesis 1.2. ¿Sí? Y como resultado de la caída y rebelión de Lucifer, la tierra se volvió un caos. La frase desordenada y vacía de Génesis 1.2 describe la tierra caótica que Dios juzgó. Dicen que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, repito, pasaron millones de años de acuerdo con la evolución científica relativa a la edad de la tierra. Bueno, pues déjeme aclarar que Génesis 1.1 y Génesis 1.2, aunque Génesis 1.1 termina con un punto, bueno, es un punto y seguido, ¿sí? No un punto y aparte, están unidos. La teoría de la brecha fue otro intento significativo por parte de algunos teólogos cristianos por reconciliar la escala del tiempo de la historia del mundo encontrada en Génesis
con la creencia popular, según la cual los geólogos han provisto una evidencia innegable, entre comillas, de que el mundo es extremadamente antiguo, o sea, que tiene miles de millones de años. ¿Sí? Mis hermanos, se puede poner cientos de ceros a la edad de la Tierra. Sin embargo, siguen siendo aproximaciones. No hay un dato exacto, es cierto. Se han hecho muchos estudios, se han encontrado cosas. Totalmente de acuerdo. Pero hay otros datos que dicen que la Tierra no es tan antigua. ¿Sí? Probablemente tenga algunos miles de años, pero no millones. Porque, escuche bien, el decir que tiene millones de años es para dar un espacio u oportunidad para que la evolución haya tomado el tiempo necesario para poder llevarse a cabo. ¿Sí? Es una de las posturas de los evolucionistas, ¿no? ¿Sí? Porque si cuestionas, es que ¿cómo es posible la evolución? La respuesta es que pasaron millones y millones y millones de años y las condiciones que había en esos momentos eran las adecuadas para llevarse al cabo todo el proceso y bla, 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 ¿no? O sea, pues nunca, o sea, sigue siendo teoría, ¿no? Sigue siendo una suposición, ¿sí? Entonces, como pueden introducir miles de ceros a la edad de la Tierra, bueno, ahí en ese tiempo, ahí ocurrió la evolución. No sé. La teoría de la brecha, hermanos, no se basa en la exégesis, o sea, en la explicación o interpretación del texto, sino en un intento de reconciliar la Biblia con las perspectivas de la ciencia. ¿Sí? Entonces, pues son varias posturas, ¿no? De hecho, hay mucho más que decir de cada una de ellas. Y otras que me faltaron agregar. ¿Sí? Pero recordemos, hermanos, que la Biblia no es un libro científico ni de ciencias naturales. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios. Son las palabras del Creador de los cielos y de la tierra. Y no se va a poner a discutir con nadie ni a debatir con nadie. Solo lo dice y se establece. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Él tiene la autoridad, tiene toda preeminencia sobre todo. Él solamente lo establece. Creas o no, bueno, ya es problema de cada quien, ¿no? Pero ahí está, lo establece. Ahora, si usted tiene dudas tocante a esto de la creación, bueno, ¿y qué onda con los dinosaurios, no? ¿Y qué onda con eso? ¿Y qué onda con aquello? Bueno, hay una explicación, ¿no? Y déjame decirle que a Dios no le asusta eso, ¿sí? A Dios no le asustan nuestras dudas, ¿no? De ningún tema, ¿sí? Voy a poner nervioso a Dios con mi pregunta. No, pues por favor, ¿no? Bien, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Vayamos por favor a la creación del hombre, a Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, ¿quién dijo? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hasta ahí vamos a leer. La frase, hagamos al hombre, en primer lugar, lo que hace es resaltar o enfatizar la majestad del que está hablando y nos permite entender un poco más la relación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ya hablamos de ello, ¿no? En el tema de la Trinidad en esa serie. Cuando Dios dice, repito, hagamos, no le está diciendo a los ángeles que están presentes delante de Él, ¿no? No le está diciendo a ellos, a los ángeles, oigan, ¿cómo ven si hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza? No le está diciendo a los ángeles. Además, el ser humano fue creado a la imagen de Dios, no a la de los ángeles, ¿sí? Cuando dice hagamos, se está refiriendo a Él mismo, al Hijo y al Espíritu Santo. El ser humano, hermanos, no fue creado de ninguna especie, ni tampoco dice que se reproduce según su especie. Fue creado a la imagen de Dios conforme a su semejanza. Y esto lo hace completamente distinto a todas las criaturas. Y lo dice ahí mismo en Génesis 1:26. Hay propósito para ello, por haberlo creado de diferente manera. Lo hizo para que señoreara sobre todo animal
tanto de la tierra, agua o aire. ¿Sí? El ser humano no es ninguna especie. Hay especies de animales, de plantas, de cosas, pero el ser humano es una creación que representa a Dios, por eso es diferente a todo lo demás que fue creado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios en el hombre? Una visión tradicional es que la imagen de Dios incluye ciertas habilidades morales, éticas e intelectuales. En la frase hagamos al, esa preposición al se interpreta o se traduce también como, o sea, es como si Dios también dijera, hagamos al hombre como nuestra imagen. ¿Sí? Y es que, hermanos, Dios puso al ser humano como un símbolo viviente de Él mismo en la tierra para que represente su reino, su majestad en la tierra, para que físicamente el hombre representara a Dios aquí en la tierra. No obstante, lo particularmente significativo es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, no se refiere aquí a su forma corpórea, pues Dios es espíritu, según Juan 4:24, que dice, Dios es espíritu, sino a su semejanza espiritual, natural y moral. ¿Sí? En su semejanza espiritual, el hombre, como ser regenerado, puede tener una relación con Dios, según Efesios 2:1 y 5. En su naturaleza, en su semejanza natural, el hombre tiene emociones, intelecto y voluntad para conocer a Dios y tener comunión con Él. En su semejanza moral, el hombre puede conocer y obedecer los preceptos de Dios con su ayuda, ¿no? Y Dios sigue diciendo del hombre, y señoree, es decir, que gobierne como un representante de Dios, que lo hiciera de una manera sabia, prudente, amorosa y misericordiosa. ¿Sí? Es el propósito original. Vamos por favor ahora a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El aliento de vida que Dios dio al ser humano era diferente a la vida de los demás seres vivientes. Los demás seres vivientes tenían una vida biológica, es decir, iban a nacer, reproducir y morir porque tenían una vida biológica. Pero cuando Dios formó al hombre, puso su vida en el hombre, su nivel de vida, ¿sí? El nivel de vida de Dios que es Zoe, ¿sí? Así se conoce como el nivel de vida de Dios. Por eso dice que sopló Dios mismo el aliento de vida. Ahora, la muerte física no era el plan de Dios, ¿sí? Eso fue a causa del pecado. Ya lo hemos visto. Y hermanos, en el ser humano hay una distinción entre el cuerpo y el espíritu, la parte material y la parte inmaterial. Todo esto es único, pues el ser humano es único, es creación de Dios mismo. Entonces, el ser humano, a diferencia de los demás seres vivos, tiene espíritu. Ahora, aunque los animales tienen sentimientos y son muy inteligentes, pero todo es meramente neurálgico, es decir, de su mente, ¿sí? Son muy inteligentes, sin duda. Pero cuando los animales mueren, no van al cielo los animales, ¿sí? Porque no hay. ¿Sí? No, lamento decepcionarlo. Si el rufle se le muere, no lo va a ver en el cielo el rufles, ¿no? ¿Sí? Lo siento. ¿Por qué? Porque no tienen espíritu. ¿Sí? Por más de la familia que sea, no, pues no va a pasar, ¿sí? El hombre tiene conciencia y determinación propias que le permiten tomar decisiones y eso lo eleva sobre el reino de los animales, ¿sí? Este factor es importante porque hace al hombre capaz de la redención. Si no fuéramos como Dios, no podríamos conocerlo. Seríamos como las bestias que perecen. Viene una segunda frase en Génesis 1:26. Dice, conforme a nuestra semejanza. Y esta frase está enlazada con la frase anterior. Pero cuando dice nuestra imagen y semejanza, no se está refiriendo a un sentido físico, como algunos llegan a plasmar, ¿no? A Dios. No sé si usted lo llegó a en algún momento, ¿no? Ha llegado con una imagen, una silueta masculina, grande,
muy imponente, ¿no? También con barba, con una barba larga, sentado en un gran trono, ¿sí? Un trono resplandeciente. Hermanos, la imagen de Dios no puede ser física, ¿sí? Esto ya lo vimos, pero lo decimos nuevamente. Juan 4:24 dice, Dios es, ¿qué? Espíritu, ¿sí? Y mire, si les soy sincero, el que me haya caído la revelación de que Dios es espíritu, escuche bien, y que no tiene forma corpórea, ¿sí? Tengo realmente pocos años que lo entendí, ¿sí? ¿Por qué? Miren, desde niño en la escuelita dominical, cuando había una imagen referente a Dios, pues siempre ponían eso, ¿no? Una imagen, sí, una imagen de alguien imponente, ¿no? Con cabello largo, una persona como fornida, pero la realidad no es así. Y con esa imagen, hermanos, crecí por años, hasta que me topé con ese versículo y enseñanzas que mencionaban esto y me voló la cabeza, ¿sí? Por eso, qué importante es, hermanos, enseñarle a los niños correctamente, ¿sí? Yo crecí con esa imagen desde pequeño y hasta a los años entendí esto. Pero mira, hermanos, de hecho, hacer imágenes fue algo prohibido por Dios, puesto que hacerlo está relacionado con idolatría, ¿sí? En las Escrituras no encontramos descripciones físicas del Señor Jesús. Ahora, podemos suponer cómo era por el lugar donde nació, creció y vivió y las costumbres que tenían, ¿sí? Es como si nos dijeran, ¿no? Imaginen una persona rusa. ¿Cómo lo imaginamos? Bueno, una persona blanca, mal encarada, ¿no? Cabello lacio, rubio, ¿sí? O a alguien de África, ¿sí? Normalmente de una tez muy oscura, cabello rizado, rizado y oscuro, alto, delgado, etcétera, ¿sí? Solamente por mencionar algunos, ¿no? Pero por ejemplo los chinos, japoneses o coreanos, pues están todos igualitos, ¿no? Ahí sí no vamos a batallar, ¿sí? El asunto es que podemos reunir características por el lugar donde nació, ¿sí? Podemos asumir cosas, ¿no? Pues tal vez tenía el cabello largo, tal vez tenía barba, por eso el pastor se la deja, ¿no? Pues es bíblico. Entonces podemos, ¿no? Y se han hecho, ¿cuántos han visto imágenes supuestamente de Jesús, ¿no? Y es que miren, la ciencia sí dice que así era. Pues son suposiciones nada más, ¿sí? En la Biblia no encontramos descripciones físicas de Jesús, ¿sí? Vamos por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen, ¿sí? En otras versiones dice, y es correcto decirlo, ídolo, o sea, no te harás ídolo, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y aquí quiero hacer un paréntesis. Por supuesto que estos celos no hablan de celos pasionales, ¿sí? Habla de que Dios nos quiere para Él, que somos de su completa propiedad y que no nos va a compartir con el pecado. No nos quiere para eso, ¿sí? Tal vez en los tiempos en que nos encontramos sea difícil escuchar esa palabra de celos y no imaginar cosas malas, ¿no? Pero es que, para empezar, Dios no es como nosotros, ¿no? Partiendo de ahí, ¿sí? Sus celos son, repito, porque no quiere que nos desviemos, no quiere que estemos en pecado, no quiere que nos alejemos de Él. Al contrario, quiere que lo disfrutemos porque es lo que más nos conviene en esta vida. Continúo, ahí en Éxodo 24. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, aquellos que lo ponen a un lado, que lo rechazan, que no lo prefieren a Él, que prefieren a sus ídolos, ya sea, escuche, imágenes o pensamientos. Es claro el mandamiento, ¿no? No te las imágenes. Pero escuche bien, como lo dije hace un momento, esto no está limitado a una imagen, a algo que es visible o tangible. También se refiere a pensamientos, argumentos,
fortalezas que pueden convertirse en nuestro Dios, con D minúscula, ¿no? Porque esos pensamientos, ideas o argumentos nos dictan el cómo vivimos, porque nos podemos inclinar a esos pensamientos, podemos rendirles toda nuestra atención e importancia a algo que está en nuestra mente y estar completamente alejados de lo que Dios dice. Proverbios 23:7 dice, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Sí? Entonces, no nos admiremos o no nos creamos más que los católicos. Decir, pues que ellos ahí tienen sus imágenes, ¿no? Sus santos. No, hermanos, un ídolo no se limita a una imagen física, a una imagen, algo visible, algo tangible. También es algo, repito, pensamientos, ideas, u otra cosa, lo que usted puede imaginar. Y hermanos, usted y yo estamos hechos para reflejar la majestad de Dios sobre la tierra. Qué importante es que entendamos esto en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? La doctrina de la creación nos enseña que Dios creó este universo principalmente para manifestar su gloria. Y vamos por favor a Salmos, capítulo 19, versículo 1. El salmista lo expresó así. En Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo hizo muy bueno, con el propósito principal, repito, de manifestar su gloria. ¿Qué es el propósito? Y hermanos, y esa es la razón por la que la vida humana es valiosa para Dios, porque es una creación directa de Dios. Otra vez, no somos amibas evolucionadas, somos hechos a su imagen y semejanza. Es por ello, hermanos, que el pecado es tan terrible. ¿Por qué? Porque corrompe la imagen y la semejanza de Dios con la que Él creó al ser humano para reflejar y mostrar su gloria. ¿Sabe? Todas esas personas que se denominan transgénero, porque transitan de un género que no es el de ellos a otro, ¿sí? Cuando mutilan su cuerpo, modifican su cuerpo, alteran su organismo para tratar de parecerse, porque tratan de parecerse a lo que no son. Rechazan cómo Dios los diseñó. Y me pregunto, ¿qué pensará el Señor de esto? Deshacer por completo lo que Él mismo les dio. Su sexualidad, su identidad como hombre o mujer. Y en un acto de rebeldía, porque eso es, decirle a Dios, te equivocaste conmigo, este cuerpo no es mío. ¿Sí? Repito, ¿qué pensará el Señor de eso? ¿Qué dirá el Señor acerca de eso? Es una agresión, escuche bien, encarnecidamente violenta contra la imagen de Dios. ¿Sí? Y toda la campaña que hacen para que se haga ver como un derecho, como algo que tienes que exigir al gobierno y la sociedad, algo que es contra naturaleza. Pero no solamente hay que tolerarlo hoy en día. Ahora lo que se exige, porque no se pide, se exige, que sea algo aprobado y además promovido. ¿Sí? Y es que, hermanos, esto es algo mucho más allá de sentimientos o autopercepción. ¿Sí? Esto es algo, escuche bien, orquestado por Satanás para que el día de mañana le diga a Dios, mira Dios, esto hice con tu creación, con aquellos que dices que son semejantes a ti, te rechazaron y te dieron la espalda, modificaron aquello que tú les diste, destruí tu imagen. ¿Sí? Imagínense, ¿nos damos cuenta, hermanos, de la gravedad de esto? Dios creó al ser humano, creó a hombre y mujer, y en su rebeldía, hombres o mujeres, modifican su cuerpo, alteran, gastan mucho dinero, y lo tienen que hacer de por vida, ¿sí? Tomar hormonas, tomar ciertos medicamentos, esto, aquello, en una completa rebeldía a Dios. Hermanos, Satanás sabe lo que hace.
Nada es casualidad. Como les digo, esto va mucho más allá de sentimientos. Se trata con destruir, distorsionar lo que Dios diseñó. Lamentablemente, aquellos que no se arrepientan pagarán con la muerte eterna, alejados de su Creador. Y mis hermanos, Dios no se equivoca al haber hecho a cada hombre y a cada mujer refiriéndonos a su sexualidad, ¿sí? Como les digo, es que este cuerpo no es mío, ¿no? Nací en el cuerpo equivocado. No, Dios no se equivoca, hermano. Y el pecado sexual, hermanos, tiene terribles consecuencias y catastróficas que están relacionadas con la idolatría y el ocultismo. Está ligado, ¿sí? Pero bueno, es otro tema, ¿no? Está más grueso todavía. En otra ocasión se tratará. Y hermanos, eso también me hace pensar sobre los no nacidos, ¿sí? ¿Qué dice Dios de los no nacidos? Que se encuentran dentro del vientre de las que pronto serán madres. Vamos por favor a Salmos, capítulo 127, 3. Salmos 127, 3. Salmo 127, 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué es una herencia? Es un regalo, es algo que no te costó, es algo dado por Dios, algo que Dios mismo da, ¿sí? Y ahora me pregunto, ¿cómo Dios tratará con aquellos que lo que Él les regaló lo desprecian hasta el punto de darles muerte? ¿No creen que Dios se tome personal esto? Algo que Él regaló, algo que es a su imagen, darles muerte. Repito, un regalo dado por Él, una creación de Él, algo proveniente de Él, el ser humano soberbiamente lo desprecia, lo tiene por nada, lo tiene por un cúmulo de células que no va más allá de eso. Hermanos, esto es muy serio. ¿Sí? Necesitamos entender la gravedad de esto, hermanos. ¿Sí? Todo esto de la ideología de género, todo esto de este lobby del LGTB, Y y Z, ¿sí? Es un atentado contra la imagen de Dios, ¿sí? Necesitamos entender la gravedad del asunto, hermano. Y no para alarmar, no para asustarnos, sí alarmarnos. Para tener bien fundamentados nuestros principios, en lo que hemos creído. El apóstol Pablo da un discurso a los atenienses en el Areópago, digno de toda consideración por la maestría con que argumenta y su oratoria en la manera de encarar al público que se encontraba. Estaban tratando el tema de la idolatría. Ya dijimos algunas cosas sobre eso. Pero Pablo enfrenta su idolatría y dice lo siguiente. Vamos por favor a Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículos 24. Hechos 17, 24 dice: el Dios que hizo, ¿qué cosa? El mundo y todas las cosas que en él hay, incluidos usted y yo, ya lo hemos visto. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto, hermanos, habla de la trascendencia de Dios. 25, dice: ni es honrado por manos de hombres
como si necesitase de algo. Escuche, si usted creía que Dios lo creó porque yo lo necesitaba, aquí le tomamos argumentos, ¿sí? Es que Dios me necesita, no lo necesita de nadie. Por amor y misericordia nos creó, ¿sí? Pues Él es quien da a todos vida y aliento. Es decir, da respiración a todo, da respiración a todos. O sea, ni eso es nuestro, hermanos, ni el aliento, ni el aire que respiramos es nuestro. Él la da, Él nos regala. ¿Sí? Y todas las cosas, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hermanos, al único que debemos de rendirle todo nuestro reconocimiento, al único que debemos de inclinarnos es a Dios, nuestro Creador. Y la pregunta es, ¿ante qué o quién nos inclinamos? ¿Sí? ¿Me ayuda, César, por favor? Por último, me gustaría que fuéramos a un salmo que tendría que eliminar, escuche bien, este salmo tendría que eliminar todo rechazo que hay en nuestro corazón, todo desánimo, toda baja autoestima, que déjeme decirle que la autoestima es sinónimo de orgullo, ¿sí? Pero eso en otro tema lo tocamos, pero uso la palabra para que me pueda dar a entender la idea, ¿no? También eso del rechazo y eso, también es orgullo, ¿sí? Pero luego lo tratamos. Este salmo, hermanos, es para mí y para usted, ¿sí? Para nosotros. Vamos por favor a Salmos 139. Salmos 139. Versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Paréntesis. ¿Cómo no nos va a conocer aquel que nos ha formado, hermanos? El que ha fabricado esta maquinaria sabe bien cómo funciona. ¿Sí? Versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquí hay estudiosos que dicen que esta parte del capítulo muy bien puede traducirse como fui hecho formidable y prodigiosamente. ¿Sí? Es como si Dios, ¿no?, nos dijera, ¿no?, a nosotros, ¿sí?, a cada uno de nosotros. Continuamos, versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Profundo de la tierra es una manera poética de decir en el vientre de la madre, ¿sí? Ahí, en lo oculto, donde nadie más veía. 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas. El salmista, hermanos, aquí se está refiriendo a que Dios no estaba solamente viendo el embrión, sino ¿sabe qué más estaba viendo? Todos los días de su vida, sus acciones futuras. Incluso, escuche esto, entre los registros de Dios había uno para el día en que el embrión habría de ser dado a luz, o sea, el día en que nació usted. ¿Le gusta el día que nació? A mí sí me gusta el día que yo nací, ¿sí? Digo, porque a lo mejor hay algunos, ¿no?, que dicen, no, porque ese día está bien feo, ¿no? Ese día pasó esto. Bueno, todo lo tenía detalladamente, este día vas a nacer, ¿sí?
Versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. El salmista, hermanos, reconoce con asombro y gratitud, escuche, el interés que Dios ha puesto en él, en cada uno de nosotros. Dios pensaba en él con pensamientos de amor. La providencia de Dios ha previsto y provisto todas las circunstancias en que nos habíamos de hallar y ha ordenado todas las cosas para nuestro bien. No podemos alcanzar a comprender las compasiones de Dios hacia nosotros, pues son nuevas cada mañana, según Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Sí? El salmista se ve incapaz de contar el número de los planes amorosos de Dios hacia él. Aunque estuviese todo el día y toda la noche ocupado en la tarea de enumerarlos, todavía estaría con Dios al despertarse, enumerándolos sin poder terminar la tarea. Hermanos, ¿somos o no somos importantes para Dios? Cada uno de nosotros. Sí. El ser humano es creación de Él. Y todo ser humano debería de rendirse ante su Creador. Pues Él sabe cómo funciona, sabe lo que necesita. ¿Sí? Y como ya vimos, no solamente nos creó, sino que nos ama, nos sustenta, nos cuida. ¿Qué otras cosas queremos? ¿Qué más necesitamos para rendirnos a Él y obedecerlo? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? El Señor se ha mostrado y revelado a nuestras vidas como Creador. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos a ello? ¿Sí? ¿Cómo respondemos ante nuestro Creador? ¿Sí? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Así que cuando venga el desánimo, el rechazo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Eso no va, ¿sí?, con un hijo de Dios. ¿Sí? Lo acabamos de leer. ¿Sí? Hay propósito. Fuimos hechos a su imagen, a su semejanza. ¿Sí? Hay un valor delante de Dios en nosotros. Así que repito, que si me siento mal, me siento pésimo, que nadie me quiere, es orgullo, hermanos, y nos tenemos que arrepentir de eso, porque lo acabamos de leer. Si hay alguien a quien le interesamos, si hay alguien a quien le importamos, y es Dios. ¿Sí? Así que nadie tiene excusa, nadie tenemos excusa. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella hemos encontrado que tú nos creaste, que tú nos formaste, que tú nos hiciste. Señor, no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos al azar. Estamos en tus planes. Tú has determinado toda nuestra vida, Señor. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, cada uno de nosotros. Señor, ¿cómo negar tu cuidado? ¿Cómo negar tu amor? ¿Cómo decir que no tienes cuidado de mí? Señor, eso solamente es orgullo. Necesitamos arrepentirnos si eso está en nuestra mente. Si no hemos sabido, Señor, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Bueno, lo acabamos de aprender, Señor. Es para darte gloria, para darte honra. Y si estoy viviendo para otra cosa, Dios, que no es eso, Señor, házmelo entender. No quiero desgastar mi vida. Dígaselo, hermano, no quiero desgastar mi vida en cosas vanas. No quiero desgastar el poco tiempo que estamos en esta tierra.
los pocos años que estamos en esa tierra en cosas que se quedarán aquí, en cosas que no trascienden. Pues fui hecho, Señor, para darte gloria. Fui hecho para honrarte. Y quiero que ese sea mi propósito de vida, Señor. Y cuando venga el desánimo, la tristeza, saber que a ti te importo, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias por la atención. Pues estamos despedidos. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. ¿Sí? Vayan por sus morrillos y salven a los maestros. Dios los bendiga.